Egunon, las dos torres de El Señor de los Anillos. Una propuesta a través de Peter Jackson, como todo el mundo sabe, del año 2002, que fue objeto de polémica, como todo el mundo habrá olvidado, respecto a las Torres Gemelas y el 11 de septiembre del año 2001 y esa imagen supuestamente que como había dos torres, la torre de Isengard y la torre de Mordor, la torre de Saruman y la torre de Sauron, pues eso aludía probablemente a las Torres Gemelas, y como la película aquella de Spider-Man que tenía un tráiler que la telaraña atrapaba un helicóptero entre las dos torres y aquello acabó quitándose. Bueno, pues que pensaron, ¿qué chorradas están diciendo? Esta es una película basada en un libro que está escrito en los años 30 por J.R.R. Tolkien, y el nombre venía claramente referido a las dos torres, la de Isengard, de Saruman, y de Mordor respecto a Sauron. Así de sencillo, y la coyuntura del momento no tiene por qué modificar la cultura y los elementos propios de la literatura. Pude ver otra vez ayer mismo la película 20 años después de decir que la primera la vi dos veces hace 20 años, una con Elena y otra con mi padre, aunque luego ya nos referiremos a todas estas circunstancias. Es una película que, como se suele decir, está en medio, es como la parte de manteca entre dos galletas, o de chocolate, o de cacahuete, o de mantequilla, o lo que metan a las galletas del desayuno, como les guste, porque para gustos están los colores. Incluso mi padre, ayer, haciendo un comentario exactamente igual al de hace 20 años, hay mucha guerra. Un poco como cuando el señor Lengua de Serpiente le dice a Éomer en Rohan, le dice, ¡ay, ay, tu papá! No, era su tío, porque Eowyn y Éomer eran sobrinos, y su hijo es el que aparece ensangrentado y acaba muriendo. Uy, tu tío está un poco así agobiado de tu belicismo. ¿Belicismo? ¿Pero de qué carajo me estás hablando? ¿Belicismo? Si es Saruman el que me está metiendo los bichos esos o los orcos ahí en la tierra y me está matando a mi gente. ¿Qué belicismo me está trayendo este Éomer? ¿Cómo me puedes decir esas cosas? Pues se dice. Pues mira, que hay mucha queja en esta película. Pero bueno, hay cosas que se dicen porque, bueno, pues la primera película es la película de la comarca, es la película de la presentación de los diversos personajes, los hobbits, Rivendell y todo aquello, y esta es una película que empieza a entrar en harina, y un poco como las diversas trilogías, como por ejemplo la clásica Star Wars, la primera, el episodio brillante, el 4, Una Nueva Esperanza, renace a través del personaje de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, todo aquello maravilloso. Y la segunda, es decir, el Imperio contraataca, pues claro, el Imperio, después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, pues se monta las cosas de una manera un poco cabreada. Claro, pues aquí las cosas son de que la película, sobre todo, yo creo que es una película de Rohan, luego ya la tercera es una película de Gondor, pero esta película es una película respecto a el rey Theoden, Éomer, Éowyn, y sobre todo ese brillante epílogo como es la batalla en el abismo de Helm, aunque probablemente ha visto en el cine, ha visto muchas películas con mucha temática respecto a un enclave en el que se refugia la gente o está ahí y está rodeado, y por ejemplo Zulu con Michael Caine, aquella gran película que referenciaba un hecho histórico respecto a las guerras zulús de finales del siglo XIX en Sudáfrica.
Pero bueno, aquí la propuesta está solvente, está muy bien, los personajes van teniendo desarrollo, cada cual en su momento y su lugar, después de la destrucción formal de la Comunidad del Anillo, al final de la película anterior, y ahí está Merry Pippin con sus cosas, Aragorn, Gimli y Legolas siguiéndoles, y ahí están todas las circunstancias respecto al intento de las dos torres de hacerse con la Tierra Media. Y por supuesto, por su lado están el señor Frodo, el señor Sam y Gollum con el anillo, mi tesoro. Y Andy Serkis haciéndose sus cosas tan maravillosas que luego serían explotadas en producciones a futuro. Por ejemplo, dirigiendo próximamente Venom 2. Si es que alguien la va a ver. ¿Quién va a ver cómo Venom le hace el desayuno a Eddie Brock? Eso habrá que verlo, ¿o no? Desde la distancia, con un palito. La propuesta, por tanto, es muy interesante respecto a la épica, respecto a la transferencia de valores. Vuelvo a repetir, la música, la banda sonora con Howard Shore, ahí tienen los vídeos de Jaime Altozano respecto a la explicación de cómo se transcribe la historia a través de la música que acompaña y vuelve a relatar o complementa el relato a través de los compases y las músicas y las corchillas, semicorchillas, esas cosas tan bonitas que dicen los músicos, y de los elementos que componen una melodía y que están muy interrelacionadas para elevar la épica cuando toca, profundizar en los sentimientos también cuando es menester. Todas estas circunstancias que tienen un encaje de bolillos en esta producción que se hace formalmente en Nueva Zelanda, pero parece de todo punto no estás nunca pensando esto es Nueva Zelanda, que hay lugares reales, porque claro, cuando empieza explicando parte de lo de la película anterior respecto a la caída de Gandalf y la lucha contra el Balrog, aquellas montañas nevadas, y luego cuando reaparece Gandalf en el bosque, es una cosa maravillosa. Aunque, como digo, la película central, la loncha de jamón en el sándwich es normalmente lo más seco de la trilogía, de una trilogía, para engarzar lo que es el inicio brillante, la presentación de personajes y la resolución final cuando se cierra el arco de la argumentación y de la historia y de las diferentes tramas planteadas. Y aún así, es una película que incluso sin la parte final del abismo de Helm, era una película brillante, pero incluyéndole esa coda a esta parte intermedia de la saga, es una cosa que es maravillosa y visualmente, tanto narrativamente también, como algo muy necesario para visualizar y por los valores que transmite en cuanto a los propios elfos, con esa entrada magnífica en los abismos de Helm en el último momento, recuperando una alianza y difundiendo valor a los de Rohan y al propio rey Theoden, que luego se verá refrendado en la siguiente película para hacer lo mismo respecto a Gondor. Es una cosa que se va sucediendo. Es difícil ponerle un pero y difícil decir qué plano puede ser eliminado. No solo así, sino que además tenemos luego la versión extendida de 4 horas, que no es la que dieron en cines, porque esa es para que cada cual se la ponga en su casa. Por lo tanto, es una propuesta, están las dos torres con todos los elementos, vemos un poco más de la Tierra Media, más de los personajes, el camino hacia la resolución, y claro, como digo, ves en las zonas extrarradiales aquí es curioso porque cuando ponen un mapa encima de la mesa es probablemente uno de los mapas que J.R.R. Tolkien incluyó en su propia presentación de la obra, lo cual es magnífico, sobre todo para los frikis, por ejemplo, como el señor y Christopher Lee, que se leía todos los años
la trilogía del Señor de los Anillos, y probablemente cuando se empezó, aparte de evidentemente el propio director Peter Jackson, que para poder llevarlo adelante tuvo que machacar mucho a todas las productoras, pues Christopher Lee era uno de los más sabios y iban a preguntarle cosas porque al haberse leído tanto la saga de libros, pues era una de las personas que mejor sabía el universo de esta saga de libros para ser llevados a las películas, un poco como un remanso de paz era Sir Alec Guinness en aquel fausto rodaje en Túnez respecto a Una Nueva Esperanza. Pero, como digo, vemos en una de las extrarradios de Rohan cómo les están atacando los orcos, las huestes de la torre de Isengard. Y claro, esa es la provocación. La Tierra Media está tranquila, pero claro, el anillo de poder es muy necesario para llevarse la revancha adelante por aquella batalla épica que Isildur ganó en el último momento, aunque sucumbió a los deseos del anillo. Es un anillo que va cogiendo el peso y el alma y el ánima del pobre señor Frodo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta todas esas circunstancias en la narrativa de la película, sobre todo por todo lo que transita y todo lo que expone. Digamos que cuando se estrenó en el año 2002, después de un sorpresivo cumpleaños, que es curioso porque en aquel momento se hacían las cosas por SMS, no estábamos todavía para el tema del WhatsApp. Y Elena estaba en su clase y bueno, pues le fui felicitando por el cumpleaños, y ese mismo día la cosa empezó a bueno, pues ya es que me acuerdo, fue subiendo un poco de tono hasta que en diciembre quedamos formalmente solos y íbamos a ver la película esta de fue el 20 de diciembre, eso sí me acuerdo, el estreno en los cines Capitol, 20 de diciembre, para ver la película. Y digamos que vi media película, si es que llegó, porque estábamos a otras cosas, incluso en el cine. Fue probablemente mi única posibilidad y opción en mi vida, ir al cine para hacer otra cosa, aunque en principio no estábamos para... Luego, al día siguiente, que era Santo Tomás, volvimos a quedar. En principio tenía algo que decirme. Vimos Harry Potter y la Cámara de los Secretos, la segunda película de la saga, en los cines Mikeldi, cerca de Indautxu. Y después me envió un correo electrónico el día 23 de diciembre para decirme que no había nada y que cualquier cosa que pudiera haber era producto de mi imaginación. Así que realmente fue una relación formalmente de 3 días. Pero bueno, empezó formalmente, no solamente con el cumpleaños en octubre, sino formalmente con Las Dos Torres. Así que después tuve que volver a ver la película, porque la película había que cristalizarla en la mente y poder verla bien. Así que la vi con mi padre y la pude ver, no sé, creo que probablemente en los mismos cines aquí, en Artea, con que la he visto 20 años después. Evidentemente yo creo que las cosas pasan por algo y aquello no podía funcionar porque de alguna manera estaba la cosa predestinada para que Susana y yo estuviéramos juntos para siempre, como estamos actualmente, bien felices y bien contentos. Las Dos Torres, la propuesta de Peter Jackson, con un elenco como todo el mundo conoce, para los personajes de Aragorn, Gandalf, Merry, Pippin, Frodo, Sam, Sauron, Saruman, todos estos personajes de la Tierra Media que enriquecen un libro que todavía tengo por leer,
incluso 20 años después. Pero bueno, eso ya lo haré. Lo haré en algún momento. No puedo cuantificar la fecha en concreto, pero eso llegará. ¿Cómo? Llegará dentro de una semana la visión de esa tercera parte, es decir, del Retorno del Rey, que da cierre a esta trilogía de inicio de El Señor de los Anillos. Si bien es cierto que después de haber visto El Hobbit se pueden entender cosas de esta trilogía mejor que el momento aquel en el que se pudo ver por primera vez, no es estrictamente necesario, aunque enriquece el caldo y los ingredientes. Así que solo queda recomendar que aquel que haya visto la versión de 3 horas se ponga la versión de 4 horas con el agradecimiento a los frikis y a los fans con nombre y apellidos en la parte de créditos de la película, lo cual es de agradecer a Peter Jackson. Y solamente queda añadir un elemento polémico, y es: ¿se han fijado los que han visto la película en quién ejerce de productores? Aparece alguien que empieza por H y el apellido empieza por V. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, el conocido por lo que ya saben y para lo que ya saben, pero sabía como nadie hacer una promoción de una película, y con su Miramax, que dependía de Disney, estaba detrás de esta producción de El Señor de los Anillos y también de Las Dos Torres. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti helpean.